Amigos, estamos de vuelta. Ahora tenemos el placer de tener con nosotros a una leyenda del deporte dominicano. Tenemos con nosotros a Marcos Díaz, líder de el nado ultradistancia. Marcos, bienvenido. Gracias, contento de estar acá y bueno, para mí es un verdadero honor llegar a todos los televidentes a través de su programa. Marcos, a mí me pareció siempre curioso y quiero hacerte ahora, aprovechar para hacerte la pregunta en vivo y quiero decir ante el público, porque me pareció curioso que tú en el clímax de tu carrera, una figura internacional, bandera de la República Dominicana en el nado de ultradistancia, de buena primera aceptara un cargo en el gobierno que significaba el fin prácticamente de tu carrera. ¿Cómo sucedió esto? Explícalo al pueblo dominicano. Bueno, muchos conocen que, bueno, ya a nivel personal teníamos bien claro fecha de retiro ya, ¿no? El deporte es una profesión que cuando se asume como tal no la podemos ejercer de por vida. Se puede ser periodista por vida, médico, ingeniero, hasta muy alta edad, no deportista. Deportista profesional, tenemos que retirarnos a una edad cuando nos queda una vida por delante y realmente para ello ya pensábamos en que venía muy cerca el retiro. Coincide el hecho de haber conocido el proyecto del presidente Danilo Medina promovía para el 2012, las elecciones del 2012, nos sumamos a esas intenciones, ese deseo de tener algo distinto y pues cuando el presidente asume su primer mandato para agosto del 2012 nos propone para entrar en un puesto de servidor público, la cual al principio yo veía como no necesario, no estaba dentro de mis planes asumir un puesto en el gobierno. Se nos presentaba la posibilidad de ser viceministro de deporte, al cual al poco tiempo sentía como una especie como de responsabilidad, entendiendo que en pocos meses yo me despedía del deporte, tener la oportunidad de ayudar ya desde otra parte de mi vida, ¿no? De poder entrar al servicio público, ayudar a mejorar muchas de las cosas que como atleta veía que se podían mejorar. Y yo creo que qué más grande reto, una persona que siempre ha amado los retos, de asumir un puesto con la intención de ayudar a quienes, aportar y ayudar a quienes pudieran estar necesitando, habiendo sido un atleta, identificándome mucho con muchas de las precariedades que vivimos como deportistas. Y ha sido una hermosísima experiencia del 2012 para acá, con grandes retos, como todo en la vida, con grandes obstáculos, con deseo de hacer más cuando se tienen los recursos limitados, pero creo que con mucha voluntad, armando un equipo, soñando como siempre, hemos podido hacer cosas que mirando hacia atrás podemos estar muy satisfechos de la labor lograda y de poder aportar a esas iniciativas y a esa responsabilidad que nos delegó el presidente Danilo Medina cuando pensó en que podía tener las cualidades como para ocupar un puesto en su gobierno. Sí, yo sé que ciertamente la edad de un deportista es limitada, pero también he visto en eso de el nado de ultradistancia, mucha gente que después de los 50 tener éxito extraordinario. Pero bueno, ya que usted aceptó ese reto, ¿cuáles son, cómo avanzan? Porque yo sé que en el ministerio usted tiene responsabilidades específicas con las escuelas. ¿Cómo avanza eso? Claro que sí. Primero aclarar que en nado ultradistancia una cosa es que alguien logre completar una travesía teniendo 50 años y la consiga y decimos logró una meta exitosa. Pero el nado de ultradistancia a nivel profesional es competir. Entonces ya ese sí, uno cuando está llegando a los medianos 30 y algo, ya es momento de uno saber si quiere seguir participando y no estar en los primeros lugares, y ahí fue cuando yo decidí retirarme. ¿Todavía puedo hacer un nado y terminarlo? Claro que sí, pero competir y estar entre los mejores del mundo uno tiene que saber que llega el momento que se retiran hasta los más grandes, como Pedro Martínez, como David Ortiz, o sea que esa es la diferencia. Cuando entramos con el pedimento del presidente de delegarnos en la gestión del 2012-2016 como viceministro de Deportes Escolar y Universitario,
¿okay? Allí teníamos la responsabilidad de velar dentro de la estructura del Ministerio de Deporte, que en el 2012 hasta el 2016 estuvo a cargo del ministro Jaime David Fernández Mirabal, velar por todo lo que eran las políticas públicas del deporte escolar. Esta parte se hacía y se ha hecho en coordinación con el Ministerio de Educación y dentro del Ministerio de Educación con el Instituto Nacional de Educación Física. Allí el Ministerio de Deporte asumía el rol de colaborador de las iniciativas para mayor actividad física y deporte en los centros educativos y logró llevarse a cabo en 2 años, cada 2 años de manera consecutiva, cumplir con los Juegos Nacionales Escolares, con los Juegos Escolares Nacionales, el primero en La Romana y luego el otro en la provincia de Espaillat. Fue una experiencia hermosísima, lo cual nos permitió también sacar equipos a competiciones internacionales con mucho éxito. En el deporte universitario, trabajándolo de la mano con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que en aquel momento era doña Ligia, organizar. Allí fue una labor un poco más, quizá un poco más protagónica del Ministerio de Deporte. Nos toca presidir una comisión llamada Comisión Nacional de Deporte Universitario, que reajustó y reestructuró lo que existía para lanzar el nuevo modelo para el deporte universitario del país, donde se generaron la participación de más de 2.000 estudiantes atletas, se generaron más de 800 becas no otorgadas por gobierno, sino otorgadas por las mismas universidades a razón de que se creara una plataforma de competición que ayudó a promover las universidades y las universidades salieron a captar los atletas. O sea que se generó un círculo virtuoso que como consecuencia hizo que nuestros deportistas de las selecciones nacionales fueran absorbidos por las universidades. Uno de los grandes logros de la primera gestión del presidente Danilo Medina, la cual ahora continúa bajo la dirección en el Ministerio de Deporte, el licenciado Danilo Díaz. Y para esa época, 2012-2016, además de esas funciones que vienen por decreto, en mi caso, deporte escolar universitario, el ministro delegó en mi persona la responsabilidad de las gestiones del Ministerio de Deporte en materia de organismos internacionales. Y allí fue una agenda muy ocupada, representando al gobierno en organismos internacionales en materia de deporte, donde logramos, luego de una labor en equipo, para mí magistral y quizá histórica, logramos poner a la República Dominicana a liderar muchos de los organismos que en materia de política pública deportiva internacional suceden. Por ejemplo, por ponerle ejemplo, ponernos en puestos directivos ante organismos de UNESCO, que maneja la parte deportiva en Naciones Unidas, París, UNESCO específicamente, la Agencia Mundial Antidopaje, donde ocupamos una posición en el comité ejecutivo, algo nunca logrado en la historia del país, y hasta lograr la presidencia del Consejo Americano del Deporte. Justamente, en ese punto, el Consejo Americano del Deporte tiene un evento magnífico aquí a partir de abril. Así es. Me gustaría que, pues, es un compromiso de la República Dominicana y del Ministerio, y me gustaría que usted hablara de eso, de esa reunión, de esa asamblea. Así es. Bien, el Consejo Americano del Deporte es el órgano que reúne a todas las oficinas deportivas de los gobiernos de los países de América. O sea, tendremos en la asamblea número 17 del Consejo Americano del Deporte, que será celebrada en Santo Domingo, del 6 al 8 de abril, o sea, justamente esta semana, tendremos a los ministros de deporte de todos los países del continente americano, donde primero hay que resaltar que República Dominicana preside el Consejo Americano del Deporte los últimos 2 años, donde probablemente sea elegida por 2 años más, donde tengo que resaltar que eso es de una labor que se inició en la gestión anterior y que el actual ministro, el licenciado Danilo Díaz, ha asumido con la responsabilidad debida, el entusiasmo en que este sea un magno evento y que esta asamblea que se desarrolle en Santo Domingo sea referente y la mejor de las últimas celebraciones a nivel internacional. La asamblea del Consejo Americano del Deporte se celebra una vez al año, todos los años, rota por países, y en esta ocasión tendremos el honor de recibir a todas esas personalidades de gobierno que dirigen las políticas públicas de los países en materia de deporte. Hablamos de que se tratan las buenas prácticas
qué está haciendo Brasil en el deporte, en la recreación, en la actividad física, en el deporte de la tercera edad, de la discapacidad, de las áreas vulnerables, cómo se combate el crimen con políticas públicas deportivas, cómo se mejoran las relaciones fronterizas con el deporte, con programas deportivos, el deporte de alto rendimiento, de alta competición, cómo se manejan los recursos para los olímpicos, las federaciones y demás. Todos esos temas que siempre recaen sobre los hombros de los gobiernos serán tratados en esta asamblea que se llevará a cabo del 6 al 8 en los salones del Hotel Intercontinental de Santo Domingo. Y como país estaremos en el ojo de esa noticia, de las noticias internacionales a razón de esta asamblea. Y yo creo que seguimos la línea que bien marcó el presidente Danilo Medina cuando decía y quería que cuando se participara en un cónclave internacional, Dominicana no solo estuviera sentada, sino que estuviera con una participación protagónica que pudiera resultar en beneficio para nuestro país. Hablar de estar liderando este organismo es saber que contamos con las facilidades para poder acceder a fondos internacionales, acuerdos que puedan traducirse en beneficio para la mejoría de nuestros deportistas, de nuestro país. Y cuando se visualiza el deporte, la actividad física como más que conquistar una medalla, sino como una herramienta de transformación social. Cuando hoy hablamos de que los grandes retos que tiene una nación en materia de educación, de seguridad ciudadana y de salud, el deporte es una herramienta que toca de manera positiva a esas grandes problemáticas de un país. Entonces, el tener aquí presentes las discusiones en esa materia indica que ha sido el deseo y el hecho y que cumplimos con acciones ese mandato del presidente de que todos nos sumemos, sobre todo ahora que está sobre la palestra el tema, ¿no?, de los altos niveles de criminalidad. Entonces, no es quedarnos sentados, es sentarnos con los mejores y ver cómo lo ha hecho Colombia, cómo lo ha hecho Chile, cómo lo ha hecho México, para aprender y poder aplicar y compartir cómo lo queremos hacer nosotros. Y esas experiencias se discuten precisamente en lo que será el Consejo. 7 y 8 de abril. Eso es así. Ahí estarán todos esos personajes. Esos funcionarios. Y haciendo ponencia. Así es. Y en una transferencia de experiencia de cada uno de acuerdos, los países. Dentro del marco de la Asamblea del Consejo Americano del Deporte se llevan a cabo reuniones regionales, comisiones, comisión que trata el tema sobre el dopaje en el deporte, y también se desarrolla el Consejo Iberoamericano del Deporte, donde a Latinoamérica se suma Portugal y España. Tenemos ya a la fecha confirmado unos 30 países, donde los próximos días estoy seguro que se sumarán otros más, y tendremos el escenario ideal para sacar mucho provecho para nuestro país, en el sentido más amplio que se pueda ver la palabra deporte, actividad física y recreación. Siempre se ha dicho que el deporte en las escuelas debe ser la base del desarrollo del deporte de alta competición, y el fundamento para la obtención de estar en los medalleros de los grandes eventos internacionales. Y usted tiene esa responsabilidad. Yo creo que usted tiene política de intercambio y de conexión con el Ministerio de Educación. Claro que sí, claro que sí. Porque, por ejemplo, yo pienso que la tanda extendida esta... No piense, es un hecho de que la tanda extendida está creada para más actividad física, práctica deportiva y cultural. Correcto. No es que una tanda extendida se va a llenar de más matemática y más biología, sino que se presta precisamente para acomodar el que, como usted muy bien dicho, el deporte debe iniciar en la escuela. Claro. Y el deporte es para todos. De ahí a que del universo donde se congrega la gran masa de niños, que es en la escuela, que el deporte no puede estar desvinculado al aula. Es que mañana el deportista que es profesional,
que se gradúa de la escuela y que se gradúe de la universidad, cuando tiene que dejar el deporte, tenga la posibilidad de insertarse exitosamente en el mercado laboral y tener una vida digna, que no es el caso cuando el deporte se desprende y se desvincula del aula. Tiene un deportista que gana medalla, se tiene que retirar y le queda una vida por delante y no sabe qué hacer y no tiene condiciones para insertarse en el mercado laboral y empieza entonces un círculo vicioso de ir detrás del político para que lo enganche, le dé un puesto de trabajo sin ni siquiera estar preparado. Entonces, cambiar esa realidad es entender lo que está sucediendo y es que el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura forman, como lo ha dicho ya el Ministro de Deporte en varias ocasiones, ese triángulo, esa trilogía liderada por el Ministerio de Educación. ¿Okay? Esa regulación educativa se suma deporte, se suma cultura. ¿Desde dónde? ¿Desde la calle? ¿Desde la cancha? No, desde la escuela. Y es precisamente lo que esperamos nosotros nos traiga en una próxima década más jóvenes en salud, primero, sí, con mayor, vamos a decir, hábitos de actividad física para el resto de su vida y que aquellos más destacados puedan ser identificados de la escuela para convertirse en nuestra próxima generación de campeones. Yo pienso entonces que el pueblo dominicano, como buenos anfitriones tradicionales, deben prepararse para esa asamblea. Así es. Que vamos a recibir a muchos deportistas, a muchos líderes del continente para debatir los temas del deporte. Así es. Y usted, a nombre del ministerio, va a estar muy activo en esos días. Así es. De manera que al pueblo deportivo y al pueblo dominicano, ¿usted tiene algún mensaje que decirle al final con relación a esto? Bueno, con relación a esto, más que el pueblo sepa que este gran evento traerá muchos beneficios para nuestra nación. Como le había dicho, vamos a recibir en esos días del Consejo Americano del Deporte, esa asamblea, a los ministros de deporte de los países del continente americano, donde tendrán exponencia, donde Dominicana será el anfitrión, donde Dominicana nueva vez se destaca en los espacios internacionales, en este caso liderando como presidente de este Consejo Americano del Deporte, y que esto sucederá y garantizaremos que sea para beneficio de nuestra sociedad completa. Gracias, Marcos. Amigos, ha sido la participación de Marcos Díaz, viceministro de Deporte y leyenda del nado ultramarino. Gracias, Marcos, por su participación. Y a ustedes, gracias por estar siempre ahí con Hablan los Líderes. Hasta el próximo domingo.